genérico, pero se puede aplicar específicamente a ejemplos de una mujer embarazada o de órganos ginecológicos. Los objetivos generales de la presentación sería que al finalizar la conferencia tengamos un conocimiento general de los principios físicos y las aplicaciones de Doppler y sus limitantes, y enumerar las herramientas de optimización que tenemos en los equipos, tanto como en la forma de rastrear al paciente en los diferentes estudios. Siempre es un reto hacer este tipo de conferencia y mucho más después del almuerzo, así que esperamos mantenernos un poco atentos. Todo esto surgió con Doppler, Christian Doppler, no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y hoy día aplicamos sus principios de los cambios en frecuencias a los cambios en la velocidad y la dirección de la sangre. En este caso vemos un embarazo temprano muy bien definido con modo B, pero mejor calificado en cuanto a la hemodinamia de las deciduas con Doppler a color. Así que en la charla vamos de manera general a tocar los conceptos generales de optimización de imagen y de comprensión, más que nada, de lo que es una imagen Doppler. Casos como este, por ejemplo, el polígono de Willis, ¿por qué se ve rojo acá? ¿Por qué se ve azul? ¿Cuál es el ángulo correcto? ¿Cuál es la escala de velocidad correcta? O el PRF, como se le puede llamar también, para que la imagen quede optimizada y la información, más aún de eso, que la información que se obtenga sea una imagen de información definida y eventualmente leída. En embarazos tempranos fallidos como este, por ejemplo, identificar correctamente que a pesar de que hay cierto flujo decidual, el embarazo no va a tener ningún tipo de progreso positivo. Tenemos un embrión sin actividad cardíaca. O en el caso de ginecología, por ejemplo, cómo accesar adecuadamente estructuras como esta, un quiste de cuerpo lúteo, y demostrar el anillo típico con Doppler a color. Diferenciando rápidamente lo que es la imagen de modo B, hay que entender que cuando uno hace un estudio blanco y negro, el tejido generalmente está estático, está estacionario, y la señal que se envía es una señal bastante consistente, así mismo como la señal que se recibe del paciente. Las ondas son programadas, medibles, igualmente que las ondas que se reciben, y eso permite el envío de pulsos cortos de una fracción de segundo, el tiempo de escucha o de espera bastante largo, de manera que la imagen se produzca en tiempo real efectivo. Pero cuando uno compara la imagen de Doppler, hay dos interrogantes o dos, digamos, limitantes. El tejido es muy hiporreflectivo porque es la sangre, es muy pequeño y en algunos casos más pequeño que el largo de onda de la señal que se envía. Y sobre todo eso que se está moviendo. Así que si sumamos esos dos componentes que son limitantes, tenemos que comenzar a pensar cómo manipulamos nuestros equipos para que la señal que se detecte sea efectiva, primero que se detecte naturalmente y segundo que se cuantifique y cualifique correctamente. Así que si entendemos ese mayor limitante de movimiento tisular, que es la sangre, y su pequeño tamaño, entendemos entonces por qué las imágenes Doppler son un poco difíciles de realizar, son más lentas en cuanto al tiempo real. Igualmente, cómo optimizar esas imágenes para que luzcan una imagen cuantificable. La ecuación es muy simple. La frecuencia Doppler, que es la que eventualmente resulta en una imagen a color o una imagen espectral cuantificable, es el resultante de la resta simple de la frecuencia que se recibe del paciente o de la sangre y de la frecuencia que se transmite al paciente, que es la frecuencia del transductor. Si ambas son iguales, el resultante es cero y no tenemos ninguna señal detectable. Si una de ellas varía ligeramente, entonces la señal está presente, ya sea esta positiva o sea negativa, dependiendo si la señal que se recibe es mayor o menor que la frecuencia incidente o la frecuencia del transductor, que de hecho es la que permanece constante. Un ejemplo clásico, este puede ser cualquier tipo de vaso sanguíneo. La señal de transductor envía su sonda hacia el paciente y la sangre responde enviando un eco reflejo hacia el equipo. Este podría ser positivo y de hecho por convención se establece que el positivo en un eje está arriba y el negativo en este eje está abajo. Si la señal que se recibe es positiva, uno asume que el flujo de sangre va en dirección hacia el transductor. Y si la señal es negativa, uno asume que el flujo va en dirección opuesta al transductor. De esa manera, entonces, uno puede cualificar si el flujo de la sangre va en dirección correcta a la esperada o en contraposición al flujo esperado. Y uno puede cuantificar eventualmente en forma espectral tanto la forma espectral que debería tener teóricamente ese vaso sanguíneo como la dirección de flujo y eventualmente los índices, sea este de resistencia, de pulsatilidad. Para flujo venoso, naturalmente uno cualifica la sangre venosa. Para flujo arterial uno define si es un flujo arterial pulsátil con su notch o su pliegue posistólico, el flujo debajo del pico sistólico y si el flujo va en dirección contraria a lo esperado. Esta es la forma un poco más compleja de la ecuación Doppler, donde realmente lo que nos importa aquí es la velocidad del reflector, que es la sangre. ¿Por qué? Porque lo demás generalmente permanece constante. La frecuencia de transmisión es el transductor, 3.5 megaciclos, 10 megaciclos, y si no cambia, pues es una constante.
La velocidad del sonido en tejido blando siempre es una constante y se considera tejido blando también la sangre. Es 1540, podría variar ligeramente, 1480, pero generalmente eso no es un factor limitante. Y el coseno del ángulo, pues uno lo puede mantener constante si uno se habitúa a trabajar a 0 grados o hasta 60 grados, de manera que la señal sea efectiva en cualquier momento. Así que si todo esto se puede mantener bajo constante o digamos controlado, lo único que va a estar cambiando aquí es cuán rápido se mueve la sangre. Y eso se puede medir en frecuencia o en centímetros por segundo, lo cual indica velocidad. Generalmente el medir en velocidad es más práctico a nivel diario que el medir cambios en frecuencia, porque los cambios en frecuencia son estrictos a una sola máquina o a una sola unidad de trabajo, mientras que los cambios en velocidad pueden ser utilizados en un solo paciente con diferentes tipos de equipos. En resultante, lo que nos da el Doppler son 3 informaciones importantes. Primero, uno puede ver la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente podría ser el transductor o la fuente emisora del paciente, que es la sangre que está cambiando en velocidad. Lo otro es la velocidad del reflector, que es realmente lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios en velocidad, generalmente indican cambios en hemodinamia, cambios en requerimientos sanguíneos de los órganos receptor. Y finalmente uno puede tener bajo control el ángulo de interacción. De todo esto lo que nos importa es la velocidad del reflector, que es la sangre, porque con esa vamos a hacer los índices de pulsatilidad, de resistencia, sístolo diastólico, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo bien gráfico clásico de lo que es el Doppler. Si un observador está escuchando una fuente sónica y esta fuente emite a 5 ciclos por segundo, si esa fuente se moviliza hacia el observador, da la impresión de que la frecuencia incrementa ligeramente a 6 ciclos por segundo. Si esa fuente sónica, que puede ser un motor, cualquier instrumento que emita sonido, se aleja del observador, la impresión que da al observador es que la fuente emite a una frecuencia menor que la frecuencia original. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que el Doppler realmente es una percepción, dependiendo de quién lo está percibiendo. Así que la ecuación Doppler nos da un aviso, una precaución de que los cálculos tienen que ser entendidos a base de quién los está observando o cuál es el punto de observación. En otras palabras, los números que refleja la máquina hay que tomarlos con mucha precaución, porque si el ángulo no está bien corregido, si la señal de información está mal, muchas veces los números están erráticos, porque depende de quién observe y dónde está ubicado el punto de observación. Y el punto de observación es el transductor que recibe los ecos del paciente. Y eso indica entonces que el ángulo de observación, este es el transductor, este es el vaso sanguíneo, cualquiera que fuera el vaso, tiene que tener cierta regulación. Y la regulación es que está entre 0 y 60 grados. Vamos a ver más adelante por qué tiene que ser entre 0 y 60 grados. ¿Qué pasa cuando usted observa a 90 grados? Digamos, una imagen especular, como usted haría un sonograma blanco y negro. Bueno, que el ángulo de 90 da un número 0. Toda la ecuación Doppler se anula. Entonces llamamos a eso el ángulo prohibido. Usted debe trabajar alejándose posible de 90 grados. Si nos acercamos a 0, que es el ángulo ideal, sería fantástico. El coseno de 0 es 1, o sea, 100% de sensibilidad. Pero la gran parte del tiempo usted no va a estar trabajando intravascular, si lo podemos llamar así. Así que si se puede trabajar a 0 grados, mejor. Y eso nos ocurre mucho con la cerebral media, idealmente visible, bien calificada. No siempre ocurre. Como a ver la arteria uterina, no siempre usted puede entrar a 0 grados. Así que uno estipula que entre 0 y 60, cualquier ángulo es bueno. Mientras se acerque a un ángulo de 0, mejor. Miren este ejemplo. El ángulo de 90 grados de interacción o nación da un 100% relativo. A medida que usted se acerca a 75, 60, 45, 0 grados, el porcentaje de error relativo comienza a disminuir drásticamente. Y justamente a 60 grados de interacción, el porcentaje de error llega a un 50%, lo cual es aceptable. Así que 60 o menos es el ángulo de trabajo ideal, si posible 0 grados. Ahora bien, ese es el ángulo de ataque, el ángulo de interacción. El corrector de ángulo, lo cual vamos a ver un poquito más adelante, es la forma que usted le indica a la máquina cómo ese vaso sanguíneo está ubicado frente a su ángulo de ataque. La máquina no sabe cuál es el curso del vaso, cómo está ubicado, cómo está asentado frente a su pantalla. Así que el corrector de ángulo, que en sus equipos se le llama angle correction o ángulo de corrección, es un pequeño instrumento que usted ahora moviliza, una perilla, para que el equipo corrija por ese defecto de posición del vaso a base del ángulo de ataque. Este es un ejemplo clásico, el callado de la aorta, por ejemplo, podría ser este caso. Usted envía la señal de frente al flujo de sangre que sale del corazón, idealmente nos encontramos a 0 grados porque estamos paralelos y la sensibilidad es máxima a este punto. Una vez que la sangre sigue el curso de la aorta y se encuentra a 90 grados, comienza a bajar la sensibilidad porque estamos a 90 grados. Y usted dirá, oh, pero usted dijo ahora que a 90 grados no hay flujo. Bueno, es que toda la sangre no se comporta igual. Alguna sangre se comporta a 90 grados, otra se comporta a 80, 70, 60, y esa mínima cantidad
cantidad de sangre que no se comporta a 90 grados, nos da una señal muy atenuada pero presente. Una vez nos alejamos de 90 grados y comenzamos a estar a 70, 45 y 0 grados otra vez, tenemos una señal bastante positiva, naturalmente en dirección opuesta porque nos estamos alejando de la señal y también en menos magnitud que la señal de frente al transductor. Esta es una señal positiva, esta es una señal negativa, naturalmente de mucho menos magnitud o amplitud que la primera señal. Entonces, esto nos indica de que la señal Doppler, a pesar de que puede tener el mismo caudal de flujo de sangre, podría tener resultados numéricos muy diferentes a base del punto de medición de la muestra. Entonces, si usted va a hacer un análisis del cordón umbilical, por ejemplo, lo ideal sería hacer la muestra en diferentes puntos y sacar un valor promediado, porque tenemos que entender que en diferentes puntos, en diferentes ángulos, los números pueden ser muy diferentes eventualmente. Y si de eso depende el diagnóstico, pues van a saber que van a tener posiblemente unos valores muy distintos, inclusive entre un observador y otro. Este es el ejemplo clásico de dos vasos sanguíneos que están ubicados frente al transductor, pero a un ángulo diferente. Estos son vasos suprahepáticos, pero pueden ser cualquier tipo de vaso sanguíneo en el cuerpo. Fíjense que este ángulo de ataque es un ángulo fuera de 0 grados, tal vez 45 grados, y este ángulo de ataque es un ángulo de ataque a 0 grados, o sea, de frente al transductor. Entonces, el equipo exagera la forma en que se ve la sangre en este vaso, porque estamos a 0 grados, y la desestima en este que está a un ángulo mayor. De manera que, a pesar de que el caudal de flujo sea el mismo, la velocidad que se percibe y se calcula eventualmente podría ser muy diferente. También podría causar cambios si usted percibe que el ángulo de ataque es constante, la frecuencia es constante, pero que de un punto a otro en ese vaso sanguíneo la velocidad automáticamente cambia. Este es el caso de una tortuosidad, por ejemplo, un kink. Aquí tenemos un ángulo constante de 45 grados, una frecuencia constante, pero si lo que cambia la velocidad, automáticamente el equipo es muy susceptible. De hecho, esta es la aplicabilidad más importante de Doppler, que si todo se mantiene constante y hay cambio en velocidad, el equipo lo puede capturar. ¿Qué pasaría si la velocidad es constante? El ángulo es constante, pero usted cambia la frecuencia del transductor. Hoy día muchos equipos proveen multifrecuencia, ¿verdad? Proveen banda ancha, 5 a 10 megaciclos, pero con la posibilidad de intercambiar entre esa frecuencia de emisión una frecuencia particular. Bueno, la sorpresa es que si usted aumenta la frecuencia del transductor, en este caso particular, la sensibilidad también comienza a aumentar. Obviamente la penetración comienza a disminuir. Eso no quiere decir que si usted tiene pobre sensibilidad en capturar flujo en un vaso de sangre, en un vaso sanguíneo, usted tiene que entonces aumentar la frecuencia del transductor si la penetración le permite, para que la sensibilidad comience a incrementar en ese paciente. ¿Qué otras cosas nos pueden causar cambios en la forma en que el espectro se produce? Bueno, pues lo que le llaman el volumen de muestra. El Doppler pulsado utiliza un portón o un gate, ¿verdad?, donde se está haciendo como una pesquisa dentro del vaso sanguíneo y usted puede definir el tamaño de ese portón o el tamaño de la muestra, como también se le llama. Si la muestra es muy grande, hay más permisibilidad a diferentes patrones de flujo y el espectro que se forma generalmente es un espectro mucho más ancho y la forma en que se evalúa ese espectro podría variar. Si el portón o volumen de muestra es muy pequeño, y eso usted lo puede cambiar constantemente, la forma o la definición del espectro es mucho más fina. Y usted dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, porque hay dos aplicaciones muy importantes. Si lo que nos interesa es la velocimetría del vaso, cuán rápido va la sangre en ese vaso o en ese punto particular, usted tiene que cerrar el portón lo más posible, porque todos sabemos que por fricción la sangre va mucho más lenta dentro del vaso. Si usted abre el portón en este tamaño, usted va a estar incorporando velocidades mucho más lentas en esa toma de muestra y el promedio, que es realmente lo que el equipo sustrae de esta información, va a dar una velocidad mucho más baja. Si usted cierra el portón, usted está excluyendo velocidades muy lentas asociadas a la pared porque hay fricción y usted entonces va a encontrar una velocidad promediada mucho mayor. No obstante, si usted quiere saber la volumetría de flujo, cuánto caudal de sangre pasa por ese punto, en ese vaso, usted tiene que comenzar a abrir el portón porque usted quiere incorporar toda la sangre que pasa por ese punto. Así que para volumetría utilizamos el portón muy grande, el volumen de muestra. Para velocimetría utilizamos el portón muy pequeño para la velocidad máxima. Y ahora viene el corrector. Dijimos que este es un ángulo de ataque, es el que define, digamos, la forma en que el transductor o la caja de color incide, digamos, en el vaso sanguíneo. Pero el equipo no sabe cómo está el vaso sanguíneo ubicado frente al transductor. Así que el corrector de ángulo es la manera en que usted le dice al equipo cómo ahora está ubicado ese vaso sanguíneo en relación al ángulo de ataque. Y esa forma de ubicación del vaso, en conjunto con el ángulo de ataque, forman un pequeño ángulo, que realmente es el ángulo que el equipo usa para hacer los cálculos. Si usted no hace ese corrector de ángulo, el equipo va a asumir de que su vaso sanguíneo está igual que el ángulo de ataque, o sea, a 0 grados, y no hay ningún tipo de corrección disponible. Ahora bien, ¿cuándo uno usa corrector de ángulo y cuándo uno no usa corrector de ángulo? Cualquier índice
índice de resistencia, de pulsatilidad, sístole diastólico, es irrespectivo del corrector de ángulo, o sea, es independiente del ángulo. Si a usted lo que le interesa es el índice de resistencia, mire, no importa que usted corrija o no corrija, el valor va a ser siempre el mismo. Si a usted lo que le interesa es la velocidad máxima, porque de eso depende el diagnóstico, usted tiene que corregir por el ángulo. Así que no pierda más tiempo, digamos, en corregir ángulo, porque el corrector de ángulo no cambia la sensibilidad de detección. Lo que cambia es la cuantificación al flujo de sangre. Así que si le interesa velocidad máxima, o pico sistólico máximo, o diastólico mínimo, tiene que corregir por el ángulo. Si le interesan puramente los índices, simplemente ubique un buen ángulo de ataque con buena sensibilidad de 0 grados y olvídese del corrector de ángulo. Estos son 3 ejemplos para darnos cuenta de cómo el corrector de ángulo podría inferir en nuestro diagnóstico final. Este es un vaso sanguíneo con una velocidad de 100 centímetros por segundo con un buen corrector de ángulo. Fíjense que está paralelo a las paredes del vaso, 100 centímetros por segundo. Este es un ángulo mal corregido y también este es otro ángulo mal corregido. Y se dan cuenta que la cuantificación podría variar, en este caso hipotético, un 20% más o menos del valor real. Así que si lo que nos interesa es velocimetría, tenemos que corregir efectivamente por ese ángulo de ataque. Y la corrección se da de una manera paralela a las paredes del vaso. Así que si uno intenta entonces cuantificar cada elemento formado de la sangre en un espectro, es imposible. Por eso utilizamos entonces el Doppler pulsado, una ecuación de Fourier, donde el equipo intenta hacer una segregación de la luz del vaso y cuantifica por capas o por láminas el comportamiento de la sangre, entendiendo de que en el centro, por haber menos fricción, la sangre va mucho más rápida y la parte adherida a la pared, la sangre va mucho más lenta, pues porque tenemos más fricción, más adherencia, más viscosidad. Entonces, en un espectro como este, que es como se le llama a esa presentación de ese algoritmo matemático, lo que se vea oscuro o digamos anecoico, si lo quieren llamar así, indica poca presencia o ausencia de sangre o de material formado de la sangre. Lo que se vea más blanco, indistintamente del tamaño, solamente más ecogénico, si lo quieren llamar así, indica aglomeración de cantidad de sangre, de elementos formados. Así que sería primero un mapa de gris. El equipo incorpora un mapa de gris al espectro indicando cantidad de sangre y también incorpora un eje de XY. En el eje de X tenemos el tiempo y en el de Y tenemos velocidad. Así que tenemos 3 componentes: una percepción de cantidad de sangre en cuanto al mapa de gris, una percepción de la rapidez de formación del espectro, en este caso de un flujo de relativamente baja resistencia arterial, y también el comportamiento de la sangre. Esto es la ventana espectral, y si la ventana está vacía indica que el comportamiento es bastante uniforme en ese vaso sanguíneo. Y ciertos componentes como pico sistólico, comienzo de sístole, diástole medio y diástole final, que el equipo, la gran parte de los equipos hoy día, hace la medición automática, ¿verdad?, de ciertos índices de resistencia y pulsatilidad, sístole diastólico y también diástole medio. Y dependiendo del tipo de estudio, utilizamos unos u otros métodos de información. Esta imagen de tiempo real, obviamente es una imagen estática porque fue hecha en tiempo real, del cordón umbilical, del Doppler y el espectro. Es una imagen, en su momento se le llamó duplex porque presentaba 2 componentes, de ahí viene la duplicación. Imagen de tiempo real blanco y negro, modo B, e imagen espectral Doppler sin color. Comenzamos con Doppler en los 80 sin color. En los 88, 89 comenzamos a tener buen color, entonces le llamamos triplex, porque tenemos 3 componentes simultáneamente proyectados: blanco y negro, color y espectro. Naturalmente, si el equipo hace 3 cosas al mismo tiempo, tiene que hacerlas pero con más lentitud. Así que cuando usted comienza a incorporar elementos Doppler y elementos de modo B, la imagen tiene que ser necesariamente mucho más lenta, porque algo se va a hacer, pero tenemos que darle un poco de tiempo. Entonces, uno prescinde de la imagen de tiempo real, esta imagen que está arriba, si quiere que el espectro tenga más formación y definición. Entonces, uno lo que hace es que utiliza la opción de Update, en algunos equipos se le llama Update, para que esta imagen se congele, porque ya tenemos el vaso ya restricto y bien identificado, y el espectro tenga más definición en cuanto a la resolución axial que requiere para que la medición, que se hace automática en gran parte del tiempo, tenga validez y no esté llena o permeada de artefactos. Entonces tenemos diferentes presentaciones. Una presentación venosa, constante, ¿verdad? Si uno quiere ver la vena, pues uno la va a ver generalmente en algunos casos continua, en algunos casos fásica, si depende de la respiración. Un flujo arterial de muy baja resistencia, en algunos casos, en casos de hiperemia, o en algunos casos como condición normal de la fisiología del órgano. Hay órganos que son de muy baja resistencia porque requieren una demanda de sangre muy alta, o de relativa baja resistencia como este, arterial, o de muy alta resistencia como este otro caso. En algunos casos, dependiendo del evento fisiológico del paciente, digamos ciclo menstrual, embarazo o no embarazo, en el caso del útero o la uterina, uno puede encontrar cambios
en este tipo de espectro o en este otro tipo de espectro. Así que uno lo que hace es que anticipa un cambio espectral y si no lo encuentra o se lo encuentra retrasado, uno comienza a hacer conclusiones de cambios hemodinámicos a la estructura por la forma en que se evalúa el espectro. Aparte de la cuantificación, esto solamente viendo cómo se ve el espectro, aún sin haber cuantificado la señal. Naturalmente, si uno hace la cuantificación, uno va a ver el pico de velocidad sistólica. Hay tablas para muchas situaciones patológicas y normales en el embarazo y en ginecología. Y uno usa también Doppler color para guiarse antes de eventualmente el análisis espectral. Entonces, ¿qué significa el rojo y qué significa el azul? Este es un dilema que por mucho tiempo uno a veces se pregunta, bueno, ¿cuál es azul, cuál es rojo? Realmente esto es algo arbitrario, ¿verdad? Que sale de los libros de anatomía, de nuestros estudios, donde la sangre azul indica sangre venosa porque está desoxigenada. Realmente la sangre no se puede diferenciar tan claramente así, pero para efectos reales y prácticos uno trata de identificar las arterias como rojas y las venas como azules, pero uno lo que en la práctica es como convenga en ese momento. A veces por el ángulo de interacción no siempre esto se puede dar así. Lo importante es que indistintamente del color, indistintamente lo que está hacia arriba por convención es positivo, lo cual indica siempre flujo al transductor, sea esto azul o sea esto rojo. Y lo que está hacia abajo, ya sea en el color, porque esto es un mapa también o una guía, o ya sea en el espectro, va a ser flujo negativo, lo cual indica siempre flujo alejándose del transductor. Así que uno lo que hace es que arbitrariamente uno invierte, digamos, para que aparezca rojo hacia arriba si uno quisiera, y si prácticamente es útil de esa manera. Dentro de eso tenemos la opción y el entendimiento de que ángulos de 90 grados causan ausencia de presencia de flujo. No es que no haya sangre, es que el equipo no la puede leer porque estamos a 90 grados. Así que entendiendo de que esta marquita indica una ausencia de una señal cuantificable, haya o no flujo, hay que entender que hay vasos que son tortuosos y que de repente se colocan a 90 grados y se elimina el color siendo esto un artefacto. Y además de eso, que se presentan frente a la caja de color en diferentes ángulos y el equipo entiende que el flujo de repente dio una reversa y esto es totalmente errático, un artefacto de solamente cambio en ángulo del vaso en relación a la caja de color que es el volumen de muestra en este momento. Casos como esta es la aorta, ¿verdad? Distal con las ilíacas, de repente la aorta distal está azul, en el mismo centro de bifurcación estamos a 90 grados, se va el flujo y de repente las dos ilíacas se ven rojas. Si uno entiende que esto es puramente por la interacción y el limitante de la física, pues uno no se preocupa y sigue adelante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo uno compara y difiere lo que es Doppler pulsátil y Doppler espectral y el Doppler color? Hay que entender que en el Doppler pulsado o espectral hay un solo volumen de muestra en un punto que uno va modificando a través del espacio del paciente. Es más rápida la imagen porque es un solo lugar de muestra, mientras que el Doppler color son múltiples lugares de muestra en un mapa espectral muy grande, que es la caja de color. Así que es inevitable que la imagen sea lenta. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, un riñón, que uno toma una medida solamente a nivel medular. En este caso, la aorta con las arterias renales, pues requiere un espacio de muestreo mucho mayor y por consiguiente la imagen es totalmente mucho más lenta. En este caso, se demuestra claramente la vascularización, pues porque estamos en un ángulo casi de 0 grados en este paciente. Voy a pasar esto porque no son obstetricia, pero fíjense en este caso. Estamos casi a 0 grados, tal vez 15 grados de interacción. Esta cerebral media se ve roja y esta se ve azul. Y esto coincide con el mapa de color. Recuerden que este es positivo hacia el transductor y esta va hacia el transductor. Y este es negativo y se aleja del transductor. Igualmente corresponde con esta cerebral media derecha que va fuera del transductor. Así que siempre que hagamos un estudio Doppler a color, primero comencemos a pensar cómo es la hemodinamia en ese paciente, para dónde debe ir el flujo de sangre en este vaso en particular y si eso me explica y corresponde con el mapa de color. Si no corresponde o si algo hay dudoso, vamos a repetir el acceso de rastreo, vamos a cambiar al paciente de posición, vamos a ver si eso es contundente y que nosotros estemos convencidos de que el flujo está en dirección correcta. ¿Qué pasa cuando hacemos estudios lineales para, por ejemplo, sonomamografía? Donde la caja de color es un cuadrado o un rectángulo y usted tiene que decidir si la caja se coloca hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, o sea, positivo o negativo o en cero, sin angulación. Pues depende para lo que usted quiera, ¿verdad? Si usted la coloca hacia el lado izquierdo, en este caso hipotético se vería rojo el vaso. Si usted lo coloca para el lado central, el equipo no sabe porque está justamente en un punto de imprecisión y el vaso se vería o rojo o azul o con ambos colores. Y si usted la coloca para el lado derecho se va a ver totalmente azul. Entonces, si uno no sabe para dónde usted va a colocar la caja de color, que es de hecho la forma de hacer la muestra, el que ve el estudio también va a estar un poco equívoco. Así que hay que tener claro para dónde va el flujo y cómo queremos proyectar esa información vascular.
Y si sobre eso usted le añade de que cualquier movimiento ligero del transductor con la mano sobre el paciente causa un ligero cambio en el ángulo, aún sin haber cambiado la caja de color, los colores van a cambiar de colores pardos, en este caso hipotético, si el ángulo comienza a disminuir, a colores mucho más brillantes. Así que cambios en colorización se deben, aún sin cambiar la caja de color, a ligeros cambios en la angulación del vaso o del paciente o del operario en frente a la señal o a la caja de color. Como por ejemplo aquí un amarillo y aquí un rojo cuando el caudal de sangre es realmente el mismo. Bien, hay un artefacto inherente en Doppler que es el aliasing, así que eso se da porque en algún momento si la velocidad es muy alta, el equipo es insensible a esa velocidad alta. Y de hecho, para que el equipo sea susceptible a una velocidad muy alta, hay que prácticamente enviar 2 veces la señal que se pretende capturar. Por eso está esta ecuación que el Doppler máximo que se puede detectar en cualquier situación va a ser igual o menor que el PRF, y recuerden que PRF es la escala de velocidad dividido entre 2. O en otras palabras, el PRF que usted puede utilizar debe ser 2 veces la velocidad máxima de Doppler. Es un limitante inherente a todos los equipos de Doppler pulsado. Y eso, en el caso espectral, se proyectaría como un espectro con el pico cortado, así, de repente se va a la velocidad máxima medible y uno tiene que comenzar a aumentar la velocidad o la escala de velocidad para que ese punto que no se puede medir se ubique en el espectro y se pueda cuantificar. ¿Y qué pasa en color? Si la velocidad que usted ubica es 50 centímetros por segundo, como un ejemplo, y el vaso está menos de 50 centímetros por segundo, el vaso se va a ver azul. Pero si de repente la velocidad excede los límites que usted mismo como usuario impone, el vaso va a tener un color extraño que corresponde a la escala contrapuesta o contralateral. Así que uno tiene que tener mucho cuidado de una estimación propia del vaso sanguíneo antes de comenzar a hacer Doppler. Usted tiene que pensar cuál es la velocidad de la cerebral media, cuánta es la velocidad de la umbilical, por ejemplo. Promedio, no tiene que ser pico sistólico máximo, para usted colocar un número aquí correcto. Y de hecho, este número que aparece aquí es realmente el 50% de la velocidad máxima que usted estime en ese vaso. Si el vaso es 100 centímetros por segundo, aquí tiene que haber por lo menos 50 centímetros por segundo para que el equipo no incurra en aliasing y no tengamos colores artefactuales dentro del vaso en la proyección. Eso no ocurre con Doppler de poder, porque es prácticamente independiente del ángulo, aunque no totalmente independiente. Así que tenemos una tecnología que nos permite utilizar la sensibilidad del Doppler sin la restricción del ángulo de interacción. En este caso de las arterias que entran al feto, tenemos aquí las ilíacas, umbilicales, la vejiga, tenemos un ángulo de 90 grados y aún así tenemos una buena sensibilidad porque estamos irrestrictos del ángulo. Tampoco tenemos el interrogante del aliasing. Así que es una buena tecnología usar Power Doppler, pero no siempre es útil. Vamos a ver unos ejemplos ahora. ¿Cuándo utilizamos Doppler de poder y cuándo utilizamos Doppler de color? Dependiendo. Si usted utiliza un Doppler de color donde la señal prácticamente no cambia en su frecuencia, lo que cambia es su amplitud, el color va a ser prácticamente el mismo. Si usted utiliza Doppler de poder, en este caso donde la frecuencia no cambia, pero sí cambia la amplitud, según uno va moviéndose dentro del vaso, usted va a ver un cambio ligero en la colorización. Pero si lo que cambia aquí ahora es la frecuencia, como vieron aquí, cambió de una frecuencia más alta a una frecuencia más baja, usted debería esperar cambios en color, pero no cambios en Power Doppler. Así que si lo que cambia es la frecuencia, usted espera cambios en velocidad de la sangre, use Doppler color. Si lo que cambia es la amplitud de la masa globular, o sea, cuánto caudal de sangre cambia de un punto a otro, tiene que usar Power Doppler para poderlo percibir, porque con color no lo va a poder encontrar. Los equipos son complejos, hay equipos más simples, pero en esencia los controles son básicamente iguales, ¿verdad? Y entonces en eso hablamos de optimización. La optimización realmente es la maximización o la forma óptima de usted trabajar con su equipo sin que ningún control sea misterioso para usted y donde todas estas cosas que hemos estado hablando sean de uso diario y frecuente. Y hay diferentes componentes, la escala de velocidad que hemos hablado un poco, el filtro de pared que no le hemos tocado, pero simplemente es eso, un filtro para usted extraer de la imagen ondas artefactuales o frecuencias que no concluyen nada que ver con lo que es el flujo de sangre, más bien movimiento, peristalsis, ruido que no tiene nada que ver con la sangre. Entonces ahí el ángulo de interacción, el PRF que es la velocidad, filtro de pared, profundidad, ganancia, tamaño del vaso que es importantísimo y el patrón de flujo que tenemos que comprender. Hay flujo de alta resistencia, como hemos dicho anteriormente, y flujo de muy baja resistencia. ¿Por qué tenemos que optimizar? Porque mejoramos el funcionamiento del equipo, de nuestra forma de trabajar. Somos más eficientes. Afinamos el diagnóstico y aumentamos la sensibilidad y la especificidad. Y disminuimos naturalmente los artefactos. ¿Cómo se logra la optimización? Primero, lo que hemos hecho anteriormente, entendiendo la física, la interacción, qué es un artefacto y qué es real y cuándo realmente ya no puedo hacer más nada para mejorar mi imagen.
Entendiendo los controles disponibles en el equipo, entendiendo lo que es el filtro, los mapas de gris, los mapas de color y las formas de optimizar la imagen espectral. Eventualmente utilizando técnicas de rastreo especiales, cuando movilizar el transductor de un ángulo particular para que la susceptibilidad comience a aumentar. Y eventualmente reconociendo cuáles son los cambios hemodinámicos en el paciente, sean estos patológicos o sean fisiológicos. Y hay una lista larguísima de prioridades, pero nada, voy a dar una pequeña corta, ¿no? La interacción con el sonido, ya hemos dicho ángulo, profundidad y atenuación. Controles de sensibilidad, que es la ganancia de Power Doppler, que es la ganancia de Doppler a color, la ganancia espectral, los filtros, el portón o el gate, el ángulo Doppler, que no es igual que el ángulo de corrección, cuándo corregir y cuándo no corregir. Y eso es algo que eventualmente va a ser parte de su trabajo diario rutinario, nada de esto va a ser misterioso. Y otros factores importantes como la frecuencia de la fuente emisora. Hemos dicho que mientras más alta la frecuencia, más fácil es capturar un vaso sanguíneo. Si usted tiene una cabeza fetal muy cerca a la superficie de la embarazada, y usted puede hacer un sonograma con un transductor lineal, use el transductor lineal, porque le va a dar más susceptibilidad a ver la cerebral media inmediatamente. Puntos focales, pueden usar múltiples puntos focales, pueden utilizar un solo punto focal, potencia acústica y la presión que usted ejerce sobre la extremidad o la parte anatómica a evaluarse. Y eventualmente un componente importante es la experiencia del usuario o del operador. Y por eso estamos reunidos en este congreso para aprender un poco más, compartir impresiones y maximizar nuestros estudios. Pienso que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la atención y espero que disfruten del congreso.